Hola, buenas tardes, amigos televidentes. Más que agradecida como siempre por el favor de su sintonía. Además, me siento halagada por compartir escenario con mi compañero Ángel Acosta. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yanil Vázquez. Gracias por este introito. El país abre las puertas a la voz del camionero, como cada domingo a las 2 de la tarde por este canal. Aquí estamos, presto a ser parte de esta hora con ustedes. Claro que sí, hoy con ustedes un contenido sumamente especial, pues diseñado para el interés de cada uno de ustedes. En la tarde de hoy, Ángel, hay varios puntos que queremos tratar. Tenemos una entrevista aquí en escena con el gran amigo Juan Marte, gran sindicalista de larga data. Presidente de la CNTT. Problema con el transporte en Santiago y en la capital, transporte de pasajeros. Así es. Otro tema que no quiero que dejemos de abordar, Ángel, es el tema del combustible en esta semana. Y por otra parte, queremos compartir nueva vez lo que fue la entrevista a Dari Terrero, abogado que se ha dedicado a conocer ampliamente la parte de tránsito, especialmente ya para la ley del Intran. Y la semana pasada nos estuvo compartiendo acerca de las nuevas categorías de licencia, las subdivisiones que ha tenido cada categoría, y reiteramos pues la invitación de paso a toda la población a que renueve su licencia si la tiene vencida, y el que no la tenga, pues simplemente antes de ir, si no sabe los documentos que debe llevar o los pasos que debe realizar, simplemente con visitar www.elintran.gov puede hacerlo y ver los datos que debe de presentar a la hora de hacer su solicitud, tanto de renovación como de adquisición de primera vez. Lo importante es hacer conciencia en ese punto, Yanil, de qué tipo de licencia va a optar, qué tipo de licencia yo poseo, cuál es el equivalente de mi licencia a la que hoy está en uso. Y en ese sentido, Dari Terrero nos ha hecho un gran aporte que queremos repetir. Fue el material de la entrevista pasada, de la semana pasada, pero queremos repetir este fragmento de lo que es los nuevos tipos de licencia en la República Dominicana. Vamos a de inmediato a compartir con ustedes lo que fue este fragmento de la intervención del amigo Dari Terrero. En el caso, por ejemplo, del reglamento de licencias de conducir, ¿cuál es el nuevo marco? Para yo saber dónde yo estoy ubicado, dónde está ubicado y para los camioneros que nos están viendo en este espacio, entiendan que hay un nuevo marco en ese tema, porque hace falta información. Sí. Tú sabes que el reglamento de la licencia la ley per se modifica lo que es la categorización de la licencia. Que hasta ahora eran 3. El carnet de aprendizaje lo establece como una categoría. Luego viene la categoría 1, que es la categoría de motocicletas, que incluso la categoría 1 tiene 2 subcategorías. Tiene la categoría A y la categoría B, que va a depender del cilindraje de la motocicleta. ¿Cómo? Categoría A hasta 125 cc y categoría B de 125 en adelante. O sea que si yo tengo una licencia de conducir motor de un A, no puedo montarme en un... Usted no puede montar en un 7,5, no se puede montar. Ah, pero ven acá. Incluso la licencia B, que le va a permitir conducir motocicletas por encima de 125 cc, para poder adquirirla, primero tiene que tener 18 años, la anterior puede ser con 16, pero debe tener un mínimo de 2 años con la licencia anterior. Yo lo veo bien. Es decir, que si usted no tiene una licencia, si usted previa, no tuvo una licencia categoría 1A, por 2 años, usted no puede optar por la B. Ese detalle es importante, toma en cuenta, Aquí va a estar preso pendejo con ese tema de la licencia desde que ese reglamento sea aprobado. Incluso entonces tenemos la categoría 2, que es la categoría para vehículos livianos, que es de vehículos. Esta categoría también tiene dos subcategorías. Hay una categoría que, por ejemplo, que esa categoría le da una autorización complementaria al conductor que pudiera conducir un vehículo con un tráiler o con una rastra que tenga por debajo de 750 kilogramos. Es decir, y esto le va a permitir conducir un vehículo
de automático o mecánico, no importa La categoría A de la 2. Esa es la categoría 2. La categoría A de la 2. Entonces hay la categoría 3 que va a ser correspondiente. No, ¿y la B de la 3? La B va a tener que va a poder manejar vehículos de four wheel, cuatrimotor, ese tipo de detalles. Pero hay un detalle que como distinto a lo que ocurría antes, es que si usted tiene una licencia categoría 2, usted tiene que validarse para manejar un vehículo de categoría 1. ¿Cómo? Usted no puede, por ejemplo, si usted se fue directamente a la categoría 2 y usted tiene una motocicleta por deporte o por lo que fuera, usted tiene que validarse. Con esa licencia yo no puedo manejar. Usted no puede conducir un vehículo, una motocicleta, si no tiene una categoría 1. Es decir, en la categoría 3, usted va a poder conducir, sí, categoría 2. Pero tampoco puede manejar. Es decir, no importa la categoría, la categoría que usted asuma. Si usted no se validó para conducir una motocicleta, usted no va a poder transitar en la Entonces, en el caso de la categoría 3, ¿qué renglón? La categoría 3 está dividida para transporte de cargas y transporte colectivo. Por ejemplo, tiene 2 subcategorías. La primera categoría va a depender del vehículo, por ejemplo, que sea de 2 ejes. Vehículos de carga que sean de 2 ejes, vehículos de transporte colectivo que sean de menos de 40 pasajeros, y la subcategoría, la próxima, es que va a poder conducir vehículos por encima de 40 pasajeros, y va a depender también el próximo va a depender de la cantidad de ejes que tenga. Por ejemplo, luego va a tener otra categoría que es para la conducción de vehículos especiales de carga, que va a ser estos vehículos que tienen doble... O sea, la categoría 3 tiene 3 subcategorías. Tiene 3 subcategorías. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Para Yanil Vázquez y para mí es de gran satisfacción tener un amigo, un aliado, un trabajador del transporte en esta escena, un líder sindical. Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Yaní. Buenas tardes a los televidentes. Juan, nosotros tenemos que empezar por el tema del Plan Nacional de Transporte. La última vez que estuviste con nosotros, al finalizar el año pasado, especificaste y fuiste hasta muy diplomático al plantear que ustedes estaban tranquilos en el interior del país, conscientes de que en la capital se iban a abordar unos 3 o 4 corredores, se iban a hacer intervenciones y que después de intervenidas estas soluciones en la capital se iba a ir a Santiago. Pero ni se ha comenzado en Santiago, ni se ha hecho nada en la capital y ha pasado un año. Sí. Y la respuesta que te di
tenía y tiene que ver con el discurso del presidente Danilo Medina el 16 de agosto del 2016. Correcto. Donde en el punto 3 de su discurso ante la Asamblea Nacional habló de tomar el sistema de transporte como una de sus prioridades y dentro de ella la humanización del sector transporte, tomando como activo fundamental a los choferes. Es cierto. A los choferes y los usuarios. Y de ahí se desprendió la intervención de 11 corredores en la capital para colectivizar el transporte. Y una vez se iniciase aquí, se moverían a Santiago con iguales intenciones. La realidad es que hubo un tranque, y es bueno decirlo aquí. Después del discurso del presidente Danilo Medina, se creó una mesa de transporte, una mesa de trabajo, con los actores fundamentales del movimiento choferil de la República Dominicana. Ahí están por su nombre, Ricardo de los camioneros, Juan Ubiere, Antonio Marte, Cambita, todos los líderes, los actores, sí. Los actores principales. Y entonces se comenzaron a hacer los planteamientos, se habló de sacar una X cantidad de choferes y a esos choferes de alguna manera indemnizarle o de redistribuirle con entre $3,000 a $4,000 por chofer y chatarra. O sea, pues, comprándole el vehículo prácticamente. Sí, algunos choferes pensionales y ese tipo de cosas. Pero en el curso de las conversaciones hubieron algunas confrontaciones entre la representación del gobierno y algunos líderes. Hubo un pleito muy particular entre Juan Ubiere y Montalvo que la prensa y la opinión pública lo resaltó. Sí, lo podemos decir porque se hizo público. Correcto. Ellos... O tú o yo. Sí, así ellos se tituló. Una situación a raíz de ese impasse, que fueron varios, pero el último fue el que terminó agrietando la situación. Ahí murió la conversación y terminó la mesa. Yo no sé qué murió, pero he podido percibir que después de eso el gobierno ha seguido una agenda de transporte solo, sin los transportistas. El gobierno no se ha parado de trabajar en el transporte, pero sin los transportistas. Fíjense que después de eso inauguró el teleférico, la línea 2B del metro, anunció una terminal ahí en la entrada del Alcarrizo, que ya se marcó y dio el primer Picasso. Ahora tenemos un tema aquí de otra terminal que se está Santo haciendo. Domingo Este. Que vemos que la sala capitular de ese ayuntamiento emitió una resolución ayer prohibiendo esa terminal. De igual manera se está haciendo una aquí hacia Boca Chica y otra en la 6 de noviembre. Quiere decir que el gobierno ha anunciado el incremento de las unidades de la ONSA con 200 unidades nuevas que se prevé entren ahora en octubre al país. Y ha continuado la agenda y anunció también que esto no se ha destacado mucho, Juan, pero para la capital es importante, la construcción de 5 edificios de estacionamiento aquí en el casco urbano, en el centro de la metrópoli, y en un proyecto de fideicomiso que se llamará Parquéate RD. Parquéate RD. Muy bien. Entonces, el gobierno ha continuado su agenda de transporte sin los transportistas. Mira, el detalle que tú estás dando es importante. Pero es más profundo. Y ustedes se han dado cuenta, porque al margen de esa declaración que tú das, nadie se ha percatado de esta realidad. Sí, pero vamos más allá. Desde la CNTT tenemos la convicción, Ángel y Yanin, de que el gobierno lleva su agenda de desarrollar el transporte, pero también lleva una agenda estratégica de reducir o limitar la cantidad de choferes, la desaparición total en lo que tiene que ver con los carros de concho, con el transporte público. Porque la estrategia de aumentar los combustibles, el GLP, saca de circulación, lo pone a abandonar, porque nadie va a dar vuelta de gratis, nadie va a salir
a las 5 de la mañana con los riñones hasta las 10 de la noche dando vueltas para nada, en esos tapones, en ese calor. Y esos aumentos del GLP, que son sistemáticos, 128 pesos, una locura. Permanente, eso va a desalojar. Si el gobierno continúa esa estrategia, solo tiene que, a medida que los choferes de concho vayan abandonando los corredores e introduciendo su guagua al O pasito. sea, lo van a sacar por default. Sí, si el gobierno lleva el GLP a 150 pesos, no hay posibilidad de que el concho le caiga atrás a ese pasaje, porque el gobierno va a venir atrás con el metro y el teleférico a 15 y 20 pesos, y el concho va a tener que llegar a 50 pesos, y puede venir con la onza atrás también a 15 y 20 pesos. Entonces, ¿quién se va a adueñar? Con el pragmatismo que le conocemos al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana Y en particular a Danilo Medina. Entonces, el presidente Medina es un pragmatismo de lograr los objetivos, que no es malo. Yo no puedo criticarlo, porque inclusive algunos los usuarios se están beneficiando. En el caso del teleférico, esa gente de Sabana Perdida han sido grandemente beneficiados por el teleférico. Pero en función de lo que tú dices, lo que a mí me luce, viéndolo desde esta óptica, es que los que no han tenido visión, en función de esa agenda que ha pautado el gobierno, son los transportistas, son ustedes, Juan. Sí, porque el transporte en la República Dominicana, los gobiernos lo han entendido como los dirigentes. Y con los dirigentes se sentó Balaguer durante mucho tiempo con un sombrero llena de papeles con la cara de Juan Pablo Duarte en el medio. Siempre se sentaba con ellos, ponía un sombrero ahí abajo. Habían La documentos. papeleta. Sí, y cuando terminaba la reunión le hacía el sombrero para adelante y se despedía así siempre. Alguien tomaba el sombrero más adelante, te vuelvo a leer el sombrero el doctor, y seguía con los papeles. Y ocurrió con don Antonio Guzmán, con Jorge Blanco, eso era un festival. También pasó con el presidente Leonel Fernández. Con Danilo ha sido muy difícil. Con Danilo es muy cerrado, muy hermético. En estos 6 años no hay proyecto de... Muy hermético. Todo Entonces, lo contrario, le quitó los beneficios. Entonces los transportistas no han guisado con Danilo. Se le ha hecho difícil. Y entonces el presidente continúa su agenda. Y reitero, Ángel y Yanil, los televidentes, que para los propósitos que persigue él como político y como gobernante, no es malo, porque las encuestas dicen que no hay algo más aborrecible que los transportistas. Y él no se reúne con ellos. Eso lo beneficia a él. La política que él está implementando de transporte es una política de transporte en beneficio de los usuarios. Y a nosotros se nos ha conocido como la persona que golpeamos a los usuarios, que maltratamos a los usuarios, que hasta le hemos tirado bombas adentro de los vehículos a los usuarios. Sí. Y no hemos visto envuelto en escándalo Por pleito entre ustedes mismos. Claro que sí, nos hemos visto envuelto en todos los escándalos habido y por haber el sector transporte. O sea que no tienen una legitimidad ante la sociedad para que la sociedad les respalde en una lucha o en un plan de lucha que se pueda armar. Sí, no pero hay. es importante que ustedes, los líderes de opinión pública, y el pueblo entienda que hay que diferenciar que una cosa somos los líderes choferiles o los denominados líderes, que lo hemos hecho muy mal, y otra cosa el 99% de los choferes que comenzaron en el 1961 con los carros El que anda con un guía en la mano. con los carros outing a conchar, y hoy están doblados así, conchando todavía. Nosotros no, nosotros comenzamos siendo sindicalistas y hoy somos empresarios, muy grandes empresarios. Entonces, yo quiero que el pueblo y el mismo presidente, mi presidente, el presidente de todos nosotros los dominicanos, entienda que esa parte, ese 99.99 que lo representan los choferes, no pueden pagar la cuava o pagar la java que otro burro se comió, como dicen en el campo. Que con ese trato fino que él pretende darle a los usuarios, tiene que dárselo a 33,000 choferes de concho, claro. También 21,000 en Santiago. En el caso de los camioneros son 92,000. 92,000. Entonces no podemos venir con esa vara larga al dedillo y medir a todo el mundo.
No, no puede ser. Porque ciertamente que la diligencia choferil ha hecho cosas aborrecibles. De todo. Bueno, estamos colocados en la población, después de la Policía Nacional, como el sector, después de los políticos, la policía y nosotros, somos las personas más aborrecibles por la ciudadanía. Esa es la realidad. Bueno. No se espante, Ángel. No, Mira, pero ya es verdad. Yo estoy sorprendido. En la realidad, el pueblo cuando le hablan de sindicalista del transporte, ay. Bueno, a Radamés Gómez Pepín nos inmortalizó con una frase. Él dijo que éramos los dueños del país. Cosas que no es No verdad. somos los dueños del país, sabemos quiénes somos. Yo le puedo decir Bueno, donde está sembrada Punta Catalina, en esos terrenos hay un dueño del país. De los que vinieron en 1492. Esos son de los verdaderos dueños del vinieron en país. 1492 con Cristóbal Colón, se instalaron. Ya hay poca cosa que sacarle al país, porque durante 500 años le sacaron casi todo y ahora empezaron a vender las cosas que tomaron, decapitando indios inclusive. Deje eso así, Juan, deje eso así. Por tu nombre y tu tocayo, deje eso así. Juan. Yanit. Cuando Sí. hace unos días usted se expresaba en la opinión pública y decía que Santiago es la cenicienta de la emisión del transporte en nuestro país, ¿a qué usted hace referencia con esta frase? Bueno, la Cenicienta cuando digo eso, un símil o comparación con el cuento de la Cenicienta, de la Hay poca que inversión fregaba entonces, los pisos y la cosa. Bueno, en Santiago no es que no hay inversión, hay inversión. No es la que debería haber. El gobierno, Pero en soluciones viales. Sí, el gobierno, en Santiago no hay solución. hay Juan. cosas que No hay que el inversión. gobierno puede exhibir, el gobierno central. Nosotros no podemos escamotearle ni regatearle. Ha faltado las calles de Santiago, ha faltado la calle de la Sierra, está haciendo la carretera turística, está haciendo la autopista Santiago-Navarrete. Ahora mismo creo que ya dieron el Picasso para la ciudad Juan Bosch. Va a construir el acueducto con una inversión de 150 millones de pesos. El acueducto de la zona suroeste. Está haciendo muchas cosas. El 911 que se hizo en Santiago y está funcionando bien. Nosotros podemos reconocer que está funcionando bien. La circunvalación. En sur ha funcionado. una alianza con el sector privado, ahí están haciendo el Parque Central, se hizo, la avenida Ecológica, la circunvalación sur, una parte, aunque tienen que quitarle el precio a ese peaje. Tienen que poner el precio de aquí del 28, porque los camiones evaden, porque nadie vaya a pagar 600 pesos por un pedacito de calle. Pongan el precio del Tú peaje. estás hablando de la circulación. Circunvalación norte, que la mayoría de los camioneros no la usan. Y la sur, ¿se está utilizando la circunvalación sur? Muy poco. Entonces, nosotros entendemos así. ¿Por qué, Yanil? Porque el gobierno, el Santiago le está aportando, la provincia de Santiago al gobierno, al fisco, al Producto Interno Bruto, un 18%. Está recibiendo un 2%. Entonces nosotros estamos pidiendo que haya más inversión en Santiago. ¿Para qué? Bueno, para el problema vial. Miren donde acaba el patrón de Ángel Acosta de decir que aquí se van a hacer 5 edificios De parqueo. de parqueo. Parqueo RD. Parquéate RD. Pero eso está sumado a la inversión en el teleférico, en el metro, en los elevados, en los túneles y en miles de kilómetros de carretera que hacia el este y hacia el sur el gobierno ha construido, y eso es inversión en transporte. Ahora Eso además de las terminales. Ahora él sabe, y usted se ha ido a Santiago, Claro. que no tenemos un problema en la fuente. Ahí, en la rotonda de la fuente. Cuello de botella, Frente a usted, un Otesa. cuello de botella, porque cuando ustedes lo de la capital, como dicen, van allá al campo, ahí cuando llegan a la entrada de la hispanoamericana, se bifurca la llegada y una parte sigue derecho y otra entra a Santiago por ahí. Pero esa parte que viene de las provincias de la capital queda atrapada en ese cuello de botella ahí. Igual que el acceso a Gurabo. Pero viene la Hay que gente buscar una suya solución. de Baitoa, de Matanza, Exacto. de Puñal, y viene todos los municipios de Alto Mayor, de Barrio Lindo, de Pekín, del barrio Francisco, y 17 rutas de transporte que quedan atrapadas. Y ahí nosotros estamos pidiendo paso a desnivel, Tiene que hacerse. túneles y elevados. Lo estamos pidiendo en la República de Argentina. Urgente. En la Luperón, por lo que usted dice de Gurabo, Gurabo es un pueblo dentro de Santiago ya. Un Y, pueblo. y cuando llega ahí al punto de H,
Los santiagueros y todo el que de Santiago sabe lo que es el punto de H, que es la Hacerlo- sala con la Luperón. Hacer lo que hicieron en Cienfuegos, en la entrada de Cienfuegos, Exactamente. no tiene importancia si no hacen eso mismo en la entrada de Gurabo y frente a Otesa. Sí. Si no lo hacen los tres conjuntamente, no tiene Y importancia. deben hacerlo. Deben hacerlo en la Padre la Casa, en la Buenavista. Y entonces usted como ingeniero sabe que en Santiago hay un proyecto hace un tiempo de extender la Francia directo. De hecho, el puntico de Bonaire ahí en Ibaje se cortó para que la Francia cesara hacia la circunvalación. Sí. Pero es un proyecto que ahí debe construirse un puente. Sí. Porque el puente Hermano Patiño ya, que fue construido para 3 burros y 2 caballos, ya no resiste ese impacto vehicular que está cruzando hacia la zona suroeste. Y ahora tiene más sentido cuando el gobierno Es correcto. del presidente Medina va a construir la ciudad Juan Bosch. Sí. Eso representa 10. 14,000, Apartamentos. sí, que necesitan otro puente. Multiplícalo por 5. Necesitan otro puente y cuando viene necesitan un teleférico también. Para que Que venga de allá para acá. Entonces, por eso es que le estamos pidiendo al presidente que dos de un 18 que se aporta no es suficiente. Y ahí tenemos el Gran Teatro del Cibao de Calabrao. cerrado. Oiga, La Plaza de la Cultura cuando cerrada. usted entre al Gran Teatro del Cibao sin denotarlo, no vayan ustedes a espantarse, no vayan a la actividad que se hace. La alfombra. Hay que ir con una vaina de esa de oxígeno para respirar ahí adentro. ¿Cómo? El agua que cae si está lloviendo Ah, no, pues yo tengo que ir. lo a ver moja eso. adentro. Eso es el Gran Teatro del Cibao. Y las mujeres que van bien peinadas salen de greñada de ahí por el calor. Juan, Y así está el edificio de obra pública, así está el Huacalito, así está el Palacio de Justicia y así otras cosas. y el centro cultural, el centro de la cultura, que es esa plaza que está en la intersección de la calle del Sol con Benito Monción. Con Benito Monción y casi con frente al 16 puente. de agosto. Exacto. Esa plaza requiere una reparación también. Yo lo entiendo a ustedes porque allá en Cotuí estamos en la misma situación. Uno de los mayores productores al fisco y uno de los que menores recibe. Bueno, porque la provincia están invirtiendo para desarrollar la capital. Exactamente. Sí, claro. ¿Qué te está diciendo? Eso estamos de Y de aquí, acuerdo. desde aquí del río Sama no hay un proyecto ahora de estos muchachos que le ha ido bien en este gobierno, los cuadra. Ajá. Lo que hicieron el teleférico, los dueños de Son una unos cadena de colaboradores, supermercados. Danilo, Colaboradores no hacen buenos negocios. Colaborar es otra cosa. Nadie le colabora con el Estado. Todo el mundo le quiere dar un pinchón al Estado. Nadie colabora. Para con ver si vota un poquito. Ahí el Santo Domingo, Sí, el nuevo entonces, Santo Domingo entonces Salvo. ahí se pretende sanear el río Sama. Ah, pero ya que se puede morir allá en Santiago. Hay que resolver Ya esa que parte. tiene que estar languidiciendo, No, muriéndose. no, Entonces con el indiscutiblemente efectivo de nosotros hay que desarrollar el Osama. Y no podemos desarrollar el Yaqui. No. Ya se formó una comisión que parece que va en esa dirección, Juan. Cuando Balaguer quería que una cosa no funcionara, hacía una comisión. Sí, y cuando tú quieres que definitivamente no funcione, forma 2. Sí. Juan, permítenos hacer una pausa y regresamos con todo el gusto. de inmediato porque tenemos que hablar contigo de la crisis que se está acuñando en torno al costo de los combustibles. Una gran crisis. Vamos a la pausa y regresamos.
como siempre, agradecidos por el favor de su sintonía. Sigue en escena con nosotros Juan Marte, gran sindicalista de nuestro país. Juan, hace unos días el Intran vi que estaba realizando algunas visitas por los centros ya sindicalistas para incentivar lo que es la inspección vehicular, para ver si los vehículos están en las condiciones para estar en las vías. ¿Qué tal valora usted esta iniciativa del Intran? Bueno, está dentro de sus atribuciones, eso es parte de sus atribuciones, pero un incumbente no necesariamente tiene que circunscribirse a las cosas que tiene en su agenda, tiene que agarrar las prioridades. La prioridad del sector transporte ahora mismo no es si hay luz o no hay luz, si hay una luz en la capota de un camión, eso no es el problema. Aquí hay un problema serio de tránsito y transporte, aquí hay un problema serio de costo operativo. Y el Intran tiene la facultad de reajustar tarifa, de hacer estudio de costo para ver qué debe costar un pasaje. Si el Intran no está en capacidad de autorizar el aumento de pasaje a los transportistas, que es quien tiene la calidad y la facultad ahora mismo para autorizarlo, entonces tiene que identificar la compensación y el sistema de transporte, el mismo Intran. Entonces el Intran anda por la rama de que mirando luces y cosas, no le ha marchado lo que es fundamental para la solución. No, es por otro lado que anda el asunto. Aquí tenemos ahora mismo que casi 33,000 choferes pudiesen colapsar como consecuencia de los costos operativos y más de 25,000 taxistas, pues eso puede generar también un malestar social. Eso es lo que el Intran tiene que marcharle de inmediato. No, sumársele a otros malestares. Claro. Porque ya está el malestar tenemos la situación de la electricidad. Tenemos también la situación de la atomización vial que representa este caos de la capital, que cada vez que cae una agüita, esto está vuelto un desastre, igualmente Santiago. Es por ahí el asunto no es de que hay una lulé, una vaina, eso no es por ahí que va. Pero, entonces el Intran fue creado para organizar el sistema de transporte, por eso es el Consejo de Tránsito y Transporte. Tiene el Intran que ir a tocar los temas nodales que tiene el transporte, pero a un año y 8 meses de haber sido aprobada y promulgada la ley, y a un año y 8 meses de que fue nombrada la directa amiga Claudia Francesca, muy gentil, muy elegante, muy locuaz, muy cercana, muy accesible, fácil reunirse con ella y hablar con ella, nos contesta todo. Y cuando usted quiere verla, ella no hay que ir a su oficina y arranca para la de uno. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Ahora no solo de pan vive el hombre. Esta es una situación, la situación que vive el sistema de transporte ahora mismo necesita que se adopten medidas urgentes. Y esas medidas no se están adoptando desde el Intran. En el punto que plantea Yanil, antes de que entremos al tema de los combustibles, soluciones y las protestas que se han estado materializando, en la parte de inspección va de la mano con el registro. Y si hay un sector sobre el cual tú tienes influencia en el país, es sobre las organizaciones de taxistas. Y le han pedido a los taxistas que son regulados ahora por la ley en función de la característica del taxi, del servicio que presta, de las 3 modalidades que hay, tendrán un color de vehículo, tienen que registrarse, tienen el caso de los vehículos que van a servir a las escuelas, al transporte escolar, tienen que registrarse, los camioneros ya nos estamos registrando. ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido? ¿Se ha logrado en más de un año que tiene la ley los cometidos en los tiempos pautados por la misma ley? Lo que temo es que están cargando el sistema del Intran, que de hecho está cruzado con la DGI, para recaudar dinero, no necesariamente para resolver el problema. Eso me preocupa. Y Ricardo y yo participamos en una reunión con más de 21 inspectores de la DGI, donde se le exige a los sindicatos que se constituyan en empresas. Sí. Y una vez constituido en empresas, que carguen el sistema de la DGI con sus operaciones. Igualmente se le está haciendo al taxi. El taxi, yo no veo en los proyectos del Intran un plan, un punto que tenga que ver
Por ejemplo, con la seguridad social para todos los taxistas. Que la pueden pagar. Que la pueden pagar, claro. Claro. Con la seguridad social para los taxistas, con un plan de mejoría de su parque vehicular. Los camioneros pueden pagar la seguridad. Yo lo que social. veo es que algunas cosas son netamente fiscalistas, netamente tributarias, que se pretende cargar un sistema que durante mucho tiempo el empresariado dominicano dijo que el sistema, el transporte de la República Dominicana movilizaba más de 60 mil millones al año. Yo creo que con ese interés es que estamos ahora, regístrense, pero sería para aplicar el 16 o el 18 a 60 mil, que serían aproximadamente entre unos 18 mil o 19 mil millones, o unos 8 mil o 9 mil millones de pesos, para recaudar, no necesariamente para regularizar. Porque si hubiésemos tenido interés de regularizar, empezamos de lo particular a lo general. Correcto. Y hemos comenzado de lo general para lo particular. ¿Qué es lo particular ahora mismo? 33 mil carros de concho chocándose uno con otro. Sí. No son los camioneros. Sí, no. Camioneros no, los camioneros es una entidad organizada. La más organizada, y no porque estoy en el programa, es la más organizada de la República Dominicana. Y después los taxistas no son más desorganizados que el concho. Son muy organizados. Porque tienen frecuencia, tan más organizados que la Policía Nacional, tienen mejor comunicación, mejor frecuencia y conocen mejor el país. Mejor, y son más numerosos también. Y son puntuales y son precisos. Por ahí no es. Está mejor organizado que el Intran, los taxistas. Llévese. Pero venimos de allá, con la presión a los camioneros, a los más organizados. Yo no he visto nunca un camionero de que poniéndole multa porque se comió luz roja. Yo no he visto camioneros creando caos en las autopistas. Es su misión, su carga y su descarga, porque así que de eso que ellos viven. Entonces, venimos de allá para acá. Vamos a comenzar con las chatarras y los carros de concho, porque es un tema pendiente. En nombre de la chatarra, aquí se han hecho grandes estafas. ¿Usted recuerda cuando el plan Renove, que compraban chatarra para venderse al Estado? Sí. Claro. Es un tema pendiente. La garcita. Entonces estamos agarrando el rábano ¿por dónde es? Por las hojas. Por las hojas, no es por ahí el asunto. Entonces, es un tema que el Intran no veo que con esa fiscalización, esa inspección, registro. Ay, no, es una pomadita por arriba y cosas. El problema es más profundo y debe abordarse en un plan de Estado, en un plan de tránsito y transporte, como lo comenzamos en las reuniones con el ministro Montalvo, que tiene mucho respeto de nosotros y de la sociedad civil de este país, con el ministro de Obras Públicas, con mi amigo de la ONSA, Héctor Mojica, con la ingeniera Claudia Francesca, con el equipo, con el staff del gobierno y la representación del sector transporte. Ya fuéramos muy lejos. Ahora de lo que se está hablando es de una identificación de unos 11 corredores para cambiar chatarra y para hacer una serie de cosas que quiera Dios que eso no termine en algo feo, porque lo que estoy escuchando no es bonito. Como se están moviendo esos dirigentes sindicales, algunos de ellos, otra vez, que poco le importa el país, poco le importan los choferes, le importa su casa, que yo no sé dónde que van a meter tanto cuarto, porque muchos de ellos los cuartos que se están ganando les servirán de mucho, sí, a los maridos de las hijas y a los esposos a los esposos de las hijas y a la esposa de los hijos. Sí, porque ¿y dónde le va a caer más arroz de habichuela? ¿Dónde le va a caber? Si tienen tanto dinero que necesitarían 1000 vidas para consumirlo, y siguen desesperados y se matan con cualquiera por 3 pesos. Mandaron un permisito para ir a la pausa. Entonces, cuando retornemos, vamos a ubicar el tema de los combustibles. ¿Qué va a pasar en el país con esta crisis que está a punto de desatarse? Los choferes no aguantan más. Y ya al final de la semana hubo manifestaciones de protesta con violencia. La semana que viene va a haber más. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Gracias por continuar con nosotros. En la parte final de este espacio, nosotros tenemos que explotar al máximo la figura, la presencia en escena de una figura como Juan Marte. Juan, vienes desde Santiago, nos acompaña muy gentilmente en este espacio y nos preocupa que tú despidieras el segmento anterior augurando que vendrán más actos violentos la próxima semana. ¿Qué es lo que está pasando? Los actos violentos no queremos y los rechazamos de plano. Nadie puede ser exitoso peleando. Excepto GGG o el Canelo Álvarez. Sí, es posible. Pero no creo que las protestas violentas conduzcan a ningún lado. Y de hecho las rechazamos. Siempre hemos rechazado durante 25 años de vida choferil al que protesta cortando un árbol centenario y atravesándolo en la calle. Correcto. Porque ¿qué sentido tiene? Un crimen ecológico. Al que prende 10 gomas en la calle y esa goma donde se queman, se comen el asfalto y después sale a protestar porque hay 10 hoyos. No, nosotros no creemos en eso. Tampoco creemos en el pobre hombre del pueblo que para hacer sentir su clamor le tira una pedrada a un policía y ese pobre policía tan decricajado como ese pobre hombre del pueblo le devuelve con un disparo que ha ocurrido. Claro. Entonces nosotros no creemos en ese tipo de protesta, en la lucha del pobre contra el pobre, ni en el enfrentamiento de los dominicanos. Creemos en la movilización de masa, en la propuesta aparte de la protesta. En eso que nosotros creemos. Y por eso nuestro tipo de movilizaciones tienen otro matiz y otro carácter. Así que le llamamos la atención porque esta semana se dio un hecho en Santiago vergonzoso para el movimiento choferil. Nosotros llamamos a que los choferes de 36 rutas se quedasen en su casa. Y en su casa se quedaron de 6 de la mañana a 10 de la mañana. A las 10 menos 10 nosotros retiramos el llamado. Llamamos a 36 rutas, pues integraron una de 54. Y las autoridades de Santiago nos felicitaron por el orden y la civilidad como se realizó esa actividad y los medios de comunicación. Cuando creíamos que todo había concluido ahí, 20 o 25 minutos después, la única ruta que tiene CONATRA en la ciudad se presentó en la 27 de febrero. La 27 de febrero de Santiago es como la 27 de febrero aquí. Claro. El eje troncal. Entonces ahí unos 20 o 30 vehículos bloquearon el tránsito. Y personas que yo sé que no son transportistas empezaron a encender gomas. Y se enfrentaron en una batalla campal con la policía que tenía que poner el orden. Y lo puso y la felicitamos. Porque de no haber habido, ¿está bien el término? Sí. De no haber habido una intervención puntual de la policía, precisa, efectiva, tal vez hubiese dado situaciones de pérdida material y tal vez vida humana, porque donde se escenificó. Entonces ahora yo entiendo. El punto que tomaron, ¿sabe cuál punto fue? La 27 con Hispanoamericana. No. Usted sabe que hay un banco, sí. La previsora, está la Plaza del Paseo. Sí. Es un centro, ahí abajo, ahí en la esquina está el banco de reserva. Entonces imagínense un tiroteo y una batalla donde hay dos bancos. Nadie sabe hasta qué propósito persigue eso. Pero se escenificó ahí. Todo el mundo vio las imágenes, el país vio las imágenes de eso y ve a los choferes. Siguen echándole un cubo de cosas a nuestro sector porque dicen, no, yo no soy. Mira los dirigentes choferiles, son pandilleros, son delincuentes y así nos tratan. Y así se sigue acrecentando, afianzando el criterio que tiene la sociedad. O sea, de nosotros. Tú delatas que ese acto fue un acto aislado. No, aislado fue. Primero llamó a la actividad a la CNTT. Esa ruta está registrada en el Intran como una ruta de CONATRA, su única ruta que tienen. ¿Entiendes? Se hace después que el llamado del CNTT termina. O sea, tiene toda la tipificación de una. Lo preocupante es, Juan, que se dio igual. Y eso que tú planteas es fundamental. O sea, tienen que tener claro que este mundo en que estamos viviendo, la imagen es y se deteriora con tanta sencillez. Aquí hicieron lo mismo en la 27 de febrero con Privada y fue un maldito caos lo que se armó en la capital. Y esos métodos no pueden continuar. Claro. No pueden continuar. Claro. Con el tema entonces del combustible, ¿cuál tú crees que será la solución?
Porque la gente está desesperada también. Yo entiendo que... Un peso más esta semana. Yo entiendo que el gobierno ha trazado una estrategia, y lo reitero, de llevar el GLP a 150 pesos. Y para allá va. Al gobierno eso le va a representar mucho más recursos, porque el gobierno está recibiendo 800 pesos por cada 2,000 pesos que uno consume en combustible. Ahora recibirá más, mucho más, pero también va a sacar de circulación sin tener que implementar el proyecto que inicialmente pactó con los transportistas de buscarle la vuelta a los choferes. Lo va a sacar de circulación a todos, sí, llevando el gas lo a 150. Muy bien hace un momentito. Y los sindicalistas, y te compro el discurso. Los sindicalistas que están haciendo causa común con el gobierno, llamando a aumento de pasaje, respondiéndole al gobierno con aumento, están haciéndole un flaco servicio al sector y haciéndole el juego al gobierno, porque ellos van a contribuir a sacar de circulación más rápido a los choferes. Yo creo que se impone la movilización del sector choferil cívica y pacíficamente. Ojalá, y aquí el liderazgo de este país en el sector choferil nos pongamos de acuerdo para en la semana que viene estacionar a la derecha todos los carros públicos. Me atrevo y hacerle llamado al gobierno, y ojalá también el pueblo dominicano, las amas de casa, empiecen a poner los tanques vacíos en las aceras al frente de gas, porque este es un problema. Este aumento del GLP no solamente afecta al sector chofer, perjudica a la gastronomía, porque todos los alimentos, inclusive los de la industria gastronómica, se cohecen con GLP, y la flora y la fauna, porque se está cocinando. Mire, yo no sé si queda un minuto, pero ahorita cuando yo me senté aquí en este importante programa, esta ama de casa de Santiago me envió ese videíto, me envió ese audio, que yo dije que venía para su programa. Sí. Buenos días, yo estoy de acuerdo. Y también la mujer... Repítelo. Mire. Y también las mujeres pudieran salir. Yo le dije a Eddie, yo me atrevo a sacar el tanque para afuera y decir se vende, ponerle un se venga al tanque y cocinarle leña ahí mismo allá afuera, porque imagínate, ¿para qué va uno a querer un tanque si ella va para arriba, cocina ahí en leña? Yo estoy de acuerdo. Si hubieran un par de mujeres con los panties bien apretados, hicieran eso, fuera un éxito, pero que las mujeres están muy escondidas. Están escondidas, las mujeres no quieren salir. Para afuera con los tanques, yo los saco y le pongo se vende y cocino en leña en la calle y ya, uno no se va a morir. Ya usted ve que no es un problema nada más de transporte, ¿verdad? No. Ajá. Estoy de acuerdo contigo, Juan, y lo importante es que no sea rompiendo el orden. No, el orden no. Social, ni el orden cívico, ni el orden público. No puede ser violentado, pero la verdad que es insoportable la situación del combustible, y mucho más insoportable porque no hay una explicación ni una justificación. Ha oscilado el barril de petróleo entre 66 y 70 dólares. No ha variado de ahí, no está en 120, no está en 90. Esto no tiene explicación. Pero bien, esa era nuestra intención. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Me siento en mi casa aquí. Gracias. Y encuentre en Fenatrado un aliado en esta lucha que ha de iniciarse. Me atrevo a hacer el compromiso. ¿El aliado de usted o Fenatrado? Porque Fenatrado, usted es aliado mío desde hace 30 años. Sí, pero Fenatrado será su aliado en esta lucha también. Qué bueno, qué bueno. Juan, más que agradecidos por usted habernos acompañado esta tarde, en este domingo especial. Queremos un mensaje final a toda esa población que hoy nos sintoniza. Bueno, que la democracia nos permite expresarnos, decir la verdad, manifestarnos de manera cívica, pacífica, organizada. Eso fortalece nuestro sistema democrático, y cuando nosotros nos pronunciamos en democracia y decimos lo que hay que decirle a los gobiernos deben tomarlo como material de trabajo para gobernar mejor. No pueden entender que es una conspiración, que le quieren hacer daño al gobierno. No, nosotros somos dominicanos, y este país es tan mío como de Danilo Medina. Aquí somos dominicanos todos, y yo tengo el derecho a expresarme y decir las cosas como tienen todos los dominicanos derecho a decirlo. Sean ustedes los líderes de opinión pública, nosotros lo que el pueblo nos llama dirigentes, y el pueblo común tiene derecho. Ahora mismo el pueblo tiene que decir las cosas, que este problema de los combustibles está peligroso, que el costo
costo de la vida está peligroso, que hay inseguridad ciudadana, que las fronteras son un relajo, porque aquí penetran haitianos y de otras nacionalidades y respetan nuestra nación, que nuestras playas se han convertido en paraísos sexuales para el extranjero venir a vivir con menores, y esa cosa hay que decirla, y que el gobierno necesita no dañar la democracia, no, pero necesita organizar muchas cosas que están sueltas, porque se siente una dispersión. Nada más se está sintiendo el gobierno cuando hay que punchar los bolsillos del pueblo, cuando hay que reducir el estómago de los pobres, pero el gobierno no se está sintiendo la autoridad del gobierno en las áreas que la necesitamos. Entonces, no sé si estoy hablando una cosa mala a la despedida, no, pero eso es lo que hay. Bueno, Sí. Gracias, Juan, gracias. Las palabras de Juan, al igual que su clamor, se ha escuchado que es el de Y muchos lo importante es que se de los unifique todo el dominicanos. sector y que comiencen una lucha organizada. El sector el liderazgo no se va a unificar nunca. Lo que tiene que unificarse son los choferes, porque hay intereses económicos que priman por encima del interés del sector choferil y de los choferes. Entonces hay un liderazgo que tiene secuestrado, tiene secuestrado el movimiento choferil para hacer negocio, no para defender la clase. Disperso no vamos a llegar a ningún lado. Si no hay una coerción, no es verdad que vamos a llegar lejos. Bueno, señores, ya con este diálogo muy ameno que tenemos con nuestro amigo Juan, hemos llegado a la parte final de nuestra programación en este domingo. Su próxima cita pues será a la misma hora, en el mismo canal. Y el próximo domingo. Claro que sí. Pasen feliz resto de la tarde.